y deporte en la educación en México. El caso de estudio es el Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Que va a estar a cargo de Carlos Ademir Parra San Gabriel, que es egresado de la maestría en Ingeniería Civil de la ESIA Zacatenco, y la doctora María Rocío Navarrete Chávez, que es docente de la misma maestría de la ESIA Zacatenco. Entonces, ellos van a ser encargados de dar esta ponencia. Me voy a dar la tarea, ¿no? De poder, poder la síntesis curricular de el maestro Carlos Ademir. Él es ingeniero arquitecto, ¿verdad? Egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Es becado CONACYT en la maestría en Ingeniería Civil, donde egresó, ¿no? En el área de planeación territorial, en la ESIA Zacatenco igualmente, ¿no? Pertenece al programa de becas de estímulos institucional de formación de investigadores, que es ahí donde pasó gran parte de su estancia, ¿no? Dentro de la maestría, ¿no? Del IPN desde el semestre A23 al A24, y ponente y responsable en el taller para la elaboración de un protocolo de investigación del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, IEMES, Felipe Carrillo Puerto, en Iztacalco. Este es el currículum, ¿no? De nuestro invitado. Le voy a leer también una breve semblanza de la doctora María del Rocío Navarrete Chávez. Ella es doctora en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo el premio al mérito universitario en el año 2009. Es maestra en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en psicología por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. En la experiencia académica se destacó como profesora en la licenciatura de ingeniero arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, del año 2009 al 2012. Es docente e investigadora, perdón, en la sección de estudios de posgrado en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, desde el año 2007. En el área de la planeación territorial y urbanismo, se ha especializado en las líneas de investigación de ciudad y globalización, planeación urbana y vivienda, y ha publicado capítulos de libros, artículos para revistas, además de ponencias para congresos con estos temas. Este es, ahora sí, los datos curriculares de nuestros dos ponentes. Ya aquí está la doctora, ¿no? Y pues cuando ustedes me digan, yo les doy la palabra. Pueden compartir la presentación. Sí, voy, doctor. Sí, gracias. Creo que no me deja, ya no me dejó compartir. A ver, veamos. Ya no. A ver, ¿sí le estás apretando aquí en la...? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya le pusiste pestaña? A lo mejor si le pones, perdón, si le pones pantalla completa, a lo mejor te deja compartir. Ok. Creo que ya. ¿Ya? Estás. Sí. Sí, ya está, ¿eh? Ya No sé está si bien. ya la logran ver. Okay. Sí. Ahora nada más en pantalla completa. Sí. Ahí está. Bien. Ahí está ya. Perfecto. No sé si la doctora también tenga ahí su micrófono abierto. Ya está, Carlos, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Antonio,
este seminario. Y bueno, en el seminario Género y Paz, organizado por la ESIA Tecamachalco, el día de hoy vamos a presentar la doctora María del Rocío Navarrete Chávez, el doctor José Antonio García Ayala y el maestro en Ingeniería Civil Carlos Ademir Parra San Gabriel, la conferencia de Género y Deporte en la Educación en México, caso de estudio, Instituto Politécnico Nacional. La siguiente, por favor. El deporte en la educación a nivel superior apertura caminos para el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los estudiantes. Lamentablemente, no siempre se le ha dado la importancia debida a la estructura de apoyo físico y económico que proporcione espacios seguros para un desarrollo físico intelectual a los alumnos. Y esto se agudiza más cuando se habla de una educación y deporte con visión de género. En la constante lucha por la igualdad y la reducción de barreras sociales, culturales y religiosas, las mujeres han demostrado sus capacidades en diversos ámbitos como la educación y el deporte. Por un lado, se tiene que hasta 1948 el derecho a la educación para las mujeres se incluyó en el marco jurídico internacional, pero sigue habiendo distinciones muy marcadas en lo que se le denomina licenciaturas para hombres y las licenciaturas para las mujeres en los estudios a nivel superior. Por otro lado, en el ámbito del deporte, el inicio de la participación femenina en los Juegos Olímpicos a nivel internacional en la ciudad de 1948 en Londres, más mujeres mexicanas compitieron, incluyendo esgrimistas, nadadoras y clavadistas. No obstante, aunque la integración de las mujeres a las competencias de los Juegos Olímpicos ha sido recurrente, en la actualidad el apoyo desigual en comparación con los hombres ha dificultado su progreso. La siguiente, por favor. Y aquí la pregunta: ¿cómo es la participación de la mujer desde el deporte en la educación superior? La siguiente, por favor. Es entonces que para responder a esta pregunta y comprender ampliamente la participación ejemplar de las mujeres en la educación superior en carreras como arquitectura e ingeniería, así como en la rama deportiva, el objetivo de esta es describir y explicar la situación del deporte con perspectiva de género en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, lo cual logre despertar en la audiencia del día de hoy, en el seminario Género y Paz y en el marco del Día de la Internacional del Día de la Mujer, que se celebra mañana, una mayor conciencia sobre que el hombre y la mujer son uno solo en el universo. Para lograr este objetivo, vamos a dividir la exposición en dos grandes apartados. Primero, los estereotipos de género desde la infancia y la estigmatización de lo femenino en licenciaturas, en la que vamos a evidenciar que las licenciaturas consideradas masculinas han contribuido a la diferenciación del trato y participación en las diferentes universidades, y el deporte practicado amplía la brecha de un trato igualitario en estas instituciones, aun cuando la idea es que el deporte promueva la igualdad al fomentar el desarrollo físico, mental, emocional y la comunicación. Asimismo, entonces, en este gran subtema vamos a tener tres apartados: la educación superior y las diferentes áreas de estudio, la educación superior y género, y la educación superior y el deporte. En el segundo subtema, que denominamos en el deporte a nivel superior, los hombres y mujeres siguen teniendo mayor participación que las mujeres, se describe la desigualdad de género en cuanto al número de mujeres que participan en determinadas carreras y el deporte históricamente, y se explica qué sucede en el Instituto Politécnico Nacional
principalmente en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el año 2023, lo que da cuenta de la necesidad de mayores oportunidades para las mujeres en deportes e ingenierías que tradicionalmente son dominadas por los hombres. En este subtema vamos a tener 3 grandes apartados, que sería la mujer en el deporte, historia del deporte y la mujer en México, y el deporte y género en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. La siguiente, por favor. Bueno, pues entonces empezaremos con este primer subtema, que son los estereotipos de género desde la infancia y la estigmatización de lo femenino en licenciaturas. La siguiente, por favor. Las organizaciones internacionales y nacionales han abordado las cuestiones de género como una preocupación contemporánea y de gran importancia. El objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. La igualdad de género ya es uno de los derechos humanos básicos, que se define más claramente en el inciso 5.5, que menciona que lo primordial es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres, la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. De esta manera, es tanto interés de la Organización de las Naciones Unidas lo que llevó a la creación de la ONU Mujeres en el 2010, que fue creada para cuidar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, debido a los grandes problemas que enfrentan las mujeres, como violaciones de derechos sexuales y reproductivos, violencia o trata de personas, discriminación laboral, etc. La siguiente, por favor. Bueno, pues como primer apartado de este subtema, tendríamos la educación superior y las diferentes áreas de estudio. Datos obtenidos de diferentes estudios como la educación superior, que evidencian ciertas preferencias de las mujeres y los hombres que se encuentran inscritos en las diferentes universidades por algunas licenciaturas. La gran mayoría de ambos opta por carreras de ciencias sociales, administración o humanidades, mientras muy pocas eligen las de ciencias puras. En el caso de los países desarrollados como Alemania, Francia o Estados Unidos, entre el 14 y el 22% estudia ciencias naturales y exactas, que incluye las licenciaturas como física, biología, química, matemáticas. Situación similar en México y otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Chile y Cuba. Esto es preocupante, pues está generando una sobreoferta de egresados en ciencias sociales y una escasez en las áreas científicas que son claves para el desarrollo. Se necesita entonces equilibrar más la formación del capital humano entre las diferentes ramas del conocimiento. Yéndonos a la distribución de estudiantes universitarios en México entre las diferentes licenciaturas, según la Asociación Nacional de Universidades en Instituciones de Educación Superior, ANUYES, indica que para el registro del año 2008 al 2009, cerca de la mitad, con el 45.6%, se concentra en ciencias sociales y administrativas, que incluyen licenciaturas como la administración, economía, comunicación, contaduría y derecho, entre otras, mientras que otro 33.7% estudia ingeniería y tecnología, que abarcan todas las ramas de las ingenierías, así como la arquitectura y el diseño en todas sus modalidades. Mucho más por debajo le siguen ciencias de la salud, educación y humanidades, ciencias agropecuarias y finalmente ciencias naturales y exactas con el 2%. Siguiente, por favor. En el siguiente apartado de este subtema tenemos educación superior y género. A pesar de que las mujeres conforman la mitad del estudiantado universitario en México, su representación en las distintas áreas del conocimiento es desigual. Esta disparidad indica que algunos campos siguen estando altamente feminizados, mientras que otros continúan siendo mayormente masculinos.
En el año 2008 al 2009, las carreras vinculadas a la ingeniería, tecnología y ciencias agropecuarias, la proporción de mujeres matriculadas es inferior al 50%, en contraste en disciplinas como ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades, y la mayoría de los estudiantes son mujeres, alcanzando hasta el 68% en educación y humanidades. La única excepción son las ciencias naturales y exactas, donde hay una paridad de género. Lo anterior indica que es importante impulsar acciones para incentivar una mayor participación de mujeres en ingenierías y tecnologías tradicionalmente dominadas por hombres, al tiempo que se motiva a más hombres a incorporarse a carreras enfocadas a la docencia y humanidades, usualmente con predominio femenino. El objetivo debe ser equilibrar la matrícula de ambos géneros en todas las áreas de estudio superiores. La siguiente, por favor. Pero entonces, pues también podríamos cuestionarnos cómo se da esa participación diferenciada de hombres y mujeres entre las licenciaturas en México. Bueno, pues en México la participación diferenciada de hombres y mujeres entre las licenciaturas se expresa en tres grandes áreas: ciencias de la salud, ciencias sociales y administrativas e ingeniería y tecnología. En ciencias de la salud, aunque las mujeres son mayoría con el 64.8% del alumnado, su proporción varía mucho según la carrera. Superan el 80% en enfermería y nutrición, pero son 53.1% en medicina. Al respecto, se apunta que esta última demanda una gran inversión de tiempo que choca con las responsabilidades de crianza que recaen principalmente en las mujeres. En las ciencias sociales y administrativas, con el 58.2% de mujeres, también hay contrastes. Dominan ampliamente carreras como psicología y turismo con el 60%, mientras que en derecho predominan los hombres. En ingeniería y tecnología, globalmente masculinizada, tiene una participación del 69.8% de hombres, y destaca que en subáreas clave como ingeniería mecánica, eléctrica y civil, los varones superan el 84%, mientras que en diseño hay 56.2% de féminas. Esta segregación se explica por estereotipos de género desde la infancia y obstáculos en los ámbitos laborales. Aunque crece el acceso de mujeres en educación superior, persisten fuertes desequilibrios en algunas áreas con predominio femenino en carreras menos valoradas y mayoritariamente masculinas e de ingenierías. Por esto, se requiere revertir estos estereotipos de género para lograr una representación más equitativa. La siguiente, por favor. Principales problemas porque las mujeres abandonan estudios a nivel superior. Existen varios estudios que evidencian que las mujeres abandonan en mayor proporción carreras como ingeniería y de ciencias exactas, no por falta de capacidad, sino por ambientes hostiles y acoso, al ser minoría en campos considerados masculinos. Por ejemplo, un estudio internacional mostró que el 20% de ingenieras abandonaban la universidad más por el estudiamiento de compañeros y no por rendimiento académico. Otros trabajos en las áreas de física, química y geología constatan presión y segregación contra las mujeres por parte de profesores y alumnos. Las principales problemáticas que se presentan por cuestión de género en universidades de los Estados Unidos, se documenta que los estudiantes de ingeniería e informática sufrían más efectos negativos y acoso. Ello se ve agravado por los tratos diferenciados en la clase que refuerzan estereotipos desde pequeños. Esta discriminación viene desde que se negó históricamente el acceso a las mujeres a la educación y especialmente a las ciencias consideradas masculinas, pues se pensaba que intelectualmente eran inferiores o incapaces, no consideradas aptas para estas áreas. Sin embargo,
Pruebas recientes como el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, para el año 2009, demuestra que no existen brechas significativas de rendimiento intelectual entre niños y niñas en matemáticas y ciencias. La superposición de las mujeres en ingenierías y ciencias exactas se debe a factores culturales, estereotipos y entornos hostiles, no a una menor capacidad intelectual, y se requieren acciones decididas para revertir esta situación. La siguiente, por favor. El último apartado de este subtema, de este primer subtema, es la educación superior y el deporte. La importancia del deporte como una extensión de la enseñanza superior, ya que cubre amplias oportunidades y actividades que son parte esencial del proceso de obtención de una educación universitaria integral y de igualdad sustantiva, es decir, tener el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este sentido, se enfatiza que el deporte como extensión de la enseñanza superior es un elemento especial que debe ser apoyado. La percepción tradicional de las universidades como las instituciones dedicadas exclusivamente a la investigación y enseñanza intelectual de élite ha cambiado con el tiempo. Además de aclarar el compromiso de la universidad con el desarrollo y la mejora de calidad de vida ciudadana, se ha agregado la idea de ampliar los conocimientos de todo tipo, buscando fomentar y conectar el mayor conocimiento posible de la propia universidad en el mayor número de instituciones. En la mayoría de los países, los deportes y las actividades físicas están regulados por un departamento específico, a menudo llamado educación física o deportes. Sin embargo, se señala que el 63.6% del personal técnico de estos departamentos no son profesionistas, sino docentes capacitados o instructores con formación empírica. Además, solo el 37.2% de las universidades ofrecen programas de formación o desarrollo para deportistas de alto rendimiento. Existe una distinción entre los países desarrollados y los del tercer mundo en relación con el deporte universitario. En los países desarrollados, la mayoría de las universidades tienen al menos instalaciones educativas deportivas mínimas. La postura en estos países es priorizar tanto rendimiento competitivo como la promoción de la actividad física. Algunos cursos deportivos son obligatorios, mientras que otros son optativos, pero todos garantizan la participación de los estudiantes en las oportunidades que se ofrecen. Por otro lado, en los países del tercer mundo la situación es totalmente contraria, ya que algunas universidades no consideran las instalaciones deportivas mínimas. Sin embargo, se menciona que la educación física y los deportes universitarios están evolucionando hacia un nivel que prioriza el rendimiento competitivo y al mismo tiempo la promoción de la actividad física para el bienestar y la salud. La siguiente, por favor. A continuación hablaremos de dos casos, el de España y el de Cuba, y vemos que en realidad en el caso de España se hace un estudio exploratorio precisamente de cómo se implementa el deporte en la educación superior, pero se encuentran con varias cosas con las que se fue problematizando la situación. Y en el caso de Cuba, realmente lo que se va a evidenciar aquí es cómo se pudiera llegar a una situación óptima de organización entre el deporte y la educación superior. En España fue realizado un estudio en universidades europeas durante el periodo escolar del 2002 al 2003. El objetivo principal del estudio era realizar un diagnóstico y un estado del arte para comprender la relación entre la educación superior y el deporte, así como explorar la posibilidad de utilizar este último como un instrumento y agente en la formación académica universitaria.
En esta investigación se señala que el deporte universitario parece tener un efecto positivo en al menos 4 áreas de interés. La primera es mejorar las estrategias de afrontamiento de los estudiantes y por lo tanto se debe considerar esta opción para mejorar el rendimiento académico. La segunda es propiciar patrones cognitivos de autopercepción que mejoran la autoestima. La tercera, crear más recursos motivacionales. Y la cuarta, mejorar la capacidad de los atletas para construir redes sociales sólidas. Solo promoviendo cualquiera de estos 4 áreas queda clara la importancia de la práctica física en la vida universitaria. El estudio también analiza los componentes educativos de la actividad física y su vínculo con el mundo universitario, a través de la creación de diversos programas en las universidades. Algunos son de carácter estrictamente institucional, otros están patrocinados por las comunidades autónomas españolas y otros son avalados por el Comité Español del Deporte Universitario, CEDU. Estos programas buscan acreditar la práctica deportiva, ya sea como una actividad lúdica, competitiva, formativa o como un ámbito de investigación. Sin embargo, al examinar los programas deportivos implementados en las universidades españolas, el informe destaca varias características desfavorables en común. La primera fue la que marca que la mayoría de los departamentos deportivos organizan pocas actividades relacionadas con los centros académicos. Sus programas promueven la actividad física, pero no tienen en cuenta el carácter académico de las actividades. Estos departamentos se centran en los estudiantes sin tomar en cuenta al resto de la comunidad universitaria. 2. En el caso de estudiantes deportistas de alto nivel, ya sean de asociaciones del deporte olímpico o deportistas de élite, tan grandes las universidades han implementado programas de seguimiento especializados para estos estudiantes, pero en general los procesos de facilitación e información y gestión son escasos y mal regulados. 3. Los servicios deportivos en las universidades son considerados ajenos al ámbito académico y por lo tanto están sujetos a los mismos estándares que otros servicios no académicos, como la fotocopiadora o los comedores. La mayoría de los presupuestos universitarios son limitados para el deporte debido a restricciones presupuestarias y la priorización de otros servicios. Y 4, las actividades físicas y deportivas en las universidades requieren de grandes presupuestos para alcanzar sus objetivos, pero estos fondos son escasos. A pesar de esta descripción desfavorable del estado del deporte universitario y su impacto educativo, el informe señala que son pocos los que aceptan fácilmente el valor educativo y pedagógico del deporte. Esta situación se describe como indiscutible, pero no financiada adecuadamente. En el caso de Cuba, se realiza una investigación en una universidad médica cubana en el 2011 y se analizó la extensión universitaria del deporte desde las áreas curricular y extracurricular. El área curricular se refiere a la incorporación de actividades deportivas y físicas dentro del diseño de los planes de estudio y los objetivos anuales de carreras universitarias con el fin de elevar cultura general y promover el desarrollo integral de los estudiantes. Por otro lado, el área extracurricular abarca las actividades culturales, deportivas y comunitarias que realizan los estudiantes fuera del plan de estudio académico y formal. Estas actividades impulsan su desarrollo sociocultural, profesional y comunitario y pueden estar vinculadas a la formación académica, cultural, práctica, docente e investigativa. Y dichas actividades pueden impartirse de manera presencial, semipresencial o a distancia. Para cumplir con estas esferas, la universidad organiza diversas actividades como exposiciones, conferencias, maratones, deportivos recreativos y campañas de embellecimiento e instalaciones educativas locales. Además, se fomenta el intercambio mutuo entre la población local y la universidad, lo que incrementa el uso creativo de los recursos materiales locales, requiriendo nuevas formas de participación profesional de los estudiantes. La comunicación y divulgación de estas actividades se realiza a través de programas de comunicación gráfica, permitiendo a los estudiantes expresar su trabajo elaborado. En Cuba,
La actividad física es una una parte muy importante de la educación y se considera una de las principales áreas de formación integral de los jóvenes. En la educación superior cubana, la preparación deportiva es uno de los fines educativos del modelo profesional y el deporte. También se considera parte del desarrollo cultural integral de los estudiantes. Por consiguiente, se espera que estos logros alcancen tanto a través de programas curriculares como extracurriculares. La siguiente, por favor. Por último, en este primer gran subtema es preguntarse, ¿cuál sería la función fundamental del deporte en la educación superior? Y se concluye que la cultura física es una expresión de las creaciones y logros humanos materializada en hábitos, habilidades, experiencias, actitudes, talentos, tradiciones y valores. Se confirma que la aptitud física es una necesidad colectiva, ya que incluye en los cambios de vida social y compensa el sedentarismo y la fatiga causado por los avances tecnológicos. La cultura deportiva es una encarnación de la cultura regional y nacional y un reflejo de su vida social, siendo un fenómeno importante, una extensión de la vitalidad humana y un factor que afecta la calidad de vida. Por lo tanto, las funciones fundamentales del deporte en la educación superior deben reflejarse en la docencia, la investigación y la divulgación, respondiendo a las necesidades sociales de la comunidad estudiantil en este campo cultural. Su objetivo es incidir en la formación de profesionales, realizar investigaciones y promover el desarrollo sociocultural del sector deportivo, todo ello en una interacción dialéctica entre la comunidad y la universidad. Aquí cerraríamos con este primer subtema y le daría la palabra a mi compañero para que continúe el siguiente subtema. Gracias. Ok, gracias doctora Rocío e igualmente gracias al doctor Ayala por la invitación a este seminario de Género y Paz. Después de esa revisión sociohistórica para recordar que cuando hacemos o revisamos un fenómeno social, pues es grato hacer una revisión sociohistórica y es lo que nos presentó ahorita la doctora Rocío. La segunda parte de esta ponencia es el deporte a nivel superior. Los hombres siguen teniendo mayor participación que las mujeres. Primeramente, haciendo desde el método deductivo, yendo de la parte de lo general a lo particular, revisaremos la mujer en el deporte a nivel internacional como parte de nuestros antecedentes antes de entrar a nuestro caso de estudio. Primeramente, también diremos que la participación de la mujer en el deporte ha sido limitada por estereotipos de género y barreras sociales, como hemos escuchado, no solamente en el deporte, sino también en el ámbito académico, social, económico, inclusive hasta político. Ya regresando a la parte deportiva, en los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad, que hablamos de 736 a.C., las mujeres fueron excluidas, salvo en Esparta, en la ciudad de Esparta. En la actualidad o en los Juegos modernos, Pierre de Coubertin prohibió la participación femenina en los Juegos Olímpicos modernos en 1896, argumentando que era perjudicial para la salud de las féminas en este caso. Con eso, Alice Milad creó los Juegos Femeninos en 1922, logrando la integración de las mujeres en el atletismo olímpico. ¿Por qué? Porque los primeros Juegos Olímpicos Femeninos se centró en la disciplina del atletismo, en el deporte del atletismo, y fue básicamente lo que se llevó a cabo en 1922. Inclusive, los dos tuvieron sedes en París y se eligió la sede sobre todo para hacer como ser una parte de protesta de Alice Milad contra Pierre de Coubertin. Por última parte, el deporte adaptado nació en 1944 con el doctor Ludwig Guttmann para la rehabilitación de soldados heridos, pero ahí sí se incluyó la participación femenina. Continuando con esta igual revisión sociohistórica del fenómeno que es el deporte, ya vimos algunos datos internacionales, ahora vamos a ver unos datos nacionales. Historia del deporte y la mujer en México. El desarrollo del deporte en México comenzó en el siglo XIX y se institucionalizó en el siglo XX con la creación del organismo como la CONADE. Recordando que la máxima autoridad en el deporte en México sería la Secretaría de Educación Pública, la SEP. ¿Ok? De ahí emana en 1988, como lo mencioné ahorita, emana la CONADE
para sobre todo llevar el deporte de alto rendimiento y el deporte competitivo. Sin embargo, actualmente en México, la organización más importante, o más bien la secretaría o la institución pública más importante que lleva el deporte sería la Secretaría de Educación Pública. En 1923 funda la Escuela de Educación Física y el Comité Olímpico Mexicano, y en 1924 se desarrolla la primera política deportiva pública bajo José Vasconcelos. Recordando que José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública en toda la historia. Nace en 1923 la Secretaría de Educación Pública y el primer secretario fue José Vasconcelos, donde dijo y argumentó que el deporte debe ser una forma, o más bien el deporte debe ser el medio por el cual vamos a desarrollar una sociedad con bienestar, y sobre todo vamos a detener las brechas sociales y vamos a detener las brechas sociales de clases sociales, sobre todo refiriéndose el buen José Vasconcelos. En 1930 se inició la intervención gubernamental en el deporte competitivo, y en 1933 se creó la Confederación Deportiva Mexicana. El deporte también, al ser visto, al tener varias orientaciones, puede ser deporte social, deporte para la vida. En este caso, el deporte competitivo se empezó a federar a partir de 1933 y nace la CODEME, para organizar y promover el deporte, sobre todo competitivo. En 1938 se inauguró el Plan Sexenal, promoviendo el bienestar social a través del deporte. En 1940 se impulsó la expansión del deporte a las clases populares mediante la construcción de polideportivos. El Plan Sexenal fue muy importante, este deportivo, obviamente fue creado para generar bienestar social. Sin embargo, se llamó Plan Sexenal porque el general Lázaro Cárdenas implementó el plan de gobierno a 6 años y por eso se le llamó Plan Sexenal. ¿Okay? En 1957 se organiza el primer campeonato para personas con discapacidad mental, y en 1972 México participó por primera vez en los Juegos Paraolímpicos. Continuado con esta revisión sociohistórica, las mujeres mexicanas han enfrentado barreras en el deporte, pero han logrado avances han logrado avances, como lo hemos visto no solamente en el deporte, sino en la parte social, económica y política. Iniciando su participación olímpica en 1932 con María Uribe Jasso y Eugenia Escudero. En 1968, y cabe destacar que fue en México, los Juegos Olímpicos de México 68, México tuvo primeras mujeres medallistas olímpicas: Pilar Roldán, plata en esgrima, y María Teresa Ramírez, bronce en natación. Además de que Enriqueta Basilo, fue la primera mujer en encender el pebetero olímpico, repito, en México 1968, en los Juegos Olímpicos. En 1976, las atletas paralímpicas ganaron 20 de las 41 medallas de México en los Juegos de Toronto, manteniendo su presencia en el medallero hasta la actualidad. Actualmente, México ha ganado 71 medallas olímpicas, de las cuales 22 han sido obtenidas por mujeres. Ahora sí vamos a entrar a lo que es nuestro caso de estudio: el deporte y género en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Primeramente daré la estructura de las ESIAs en el IPN. La ESIA significa la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura y está dividida en 3 unidades académicas. ESIA Tecamachalco, donde se imparte la carrera de ingeniero arquitecto; Zacatenco, donde se imparte la carrera de ingeniero civil; y Ticomán, donde se imparte las carreras de ciencias de la tierra. Inclusive aquí vemos la foto de el equipo femenil de básquetbol en la Liga Metropolitana del año pasado. Enfocándonos ya a la parte de nuestro caso de estudio, primero revisamos la matrícula del año 2011 al 2012 y posteriormente del año 2021 al 2022. Si observamos aquí en esta gráfica, el color azul es matrícula de hombres, que está en la ESIA Unidad Ticomán 3.908, a comparación de las mujeres, que son 1.269. En la ESIA Zacatenco, para el año 2011-2012, tenemos una matrícula de 1.541 y una matrícula de mujeres de 853. Para la ESIA Tecamachalco, tenemos una matrícula de 2.387 y una matrícula de mujeres de 1.350. 10 años después, comparando los resultados de las matrículas, tenemos que la ESIA Ticomán ahora aparecen en color azul. Las mujeres tienen 1.048 mujeres contra 1.266 hombres. En la ESIA Unidad Zacatenco, que recordemos que solo hay una carrera, que es Ingeniería Civil, tiene 1.893 mujeres y 4.980 hombres. En la ESIA Tecamachalco, que recordemos que solo hay una carrera, que es Ingeniería Civil, tiene 1.890 mujeres y 4.980 hombres.
hombres. En la ESIA Tecamachalco tenemos 2.151 mujeres contra 3.024 hombres, ¿ok? Estos resultados, pues básicamente nos dan que en 2011 a 2012 la ESIA tenía 11.308 estudiantes, con una baja representativa femenina del 25 al 36% en las 3 unidades. En el 2021-22, la matrícula 10 años después creció a 14.254 estudiantes y la participación femenina aumentó ligeramente del 29 al 44%, aunque sin superar el 50%. A pesar del crecimiento de las mujeres, siguen siendo minoría debido a barreras culturales, estereotipos y entornos hostiles en la educación de la ingeniería y arquitectura, como se explicó durante el primer apartado de esta ponencia. Enfocándonos a la parte del deporte, también es importante destacar que vimos la participación en el deporte universitario, la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es el evento más importante a nivel universitario de las universidades, de las escuelas superiores. Cabe destacar que los deportistas, o más bien los estudiantes atletas que participan en esta universidad, tienen que tener, o se considera el deporte como deporte competitivo. Es decir, ya tiene que tener un entrenamiento sistemático, un entrenamiento de continuidad y un entrenamiento constante. Entonces, previamente dicho esto, vamos a ir a analizar sobre todo en valores en porcentajes, en términos relativos, los deportistas. Para el año 2021, tenemos aquí esta gráfica, la unidad académica de la ESIA Ticomán, nos da el 0% de deportistas mujeres, 100% de los deportistas hombres, pero el porcentaje que está acá, que se encuentra, es el porcentaje de la matrícula de toda la escuela que hace deporte competitivo y participa en este evento. Podemos notar que en todas las escuelas ni siquiera hay un 1% de participación deportiva. ¿Ok? Entonces, para la ESIA Ticomán, su participación, contando toda su matrícula, es de 0.18%. Para el año 2021. En la ESIA Zacatenco, el 22% son deportistas mujeres, 78% son deportistas hombres y el 0.41% de los deportistas son los que realmente hacen de toda la matrícula. ESIA Tecamachalco tiene el 80%, aquí podemos ver que es la mayoría. Sin embargo, los deportistas hombres son 20%, pero el total de la matrícula solo es el 0.10%. Un año después o 2 años después, vemos que la ESIA Ticomán tiene 29% de deportistas mujeres, 71% de deportistas hombres y 0.61% total de la matrícula. 41% de deportistas son mujeres y pertenecen a la ESIA Zacatenco, el 59% de deportistas hombres pertenecen también a la ESIA Zacatenco y el 0.45% de toda la población es la que hace deporte. Deporte competitivo, claramente. ESIA Tecamachalco tiene el 33% para deportistas mujeres, 67% de deportistas hombres y 0.112% de deportistas de toda la matrícula que participan en los eventos de Universidad Nacional que son considerados como deportes competitivos. ¿Qué podemos detectar de este análisis cuantitativo y cualitativo, evidentemente? Baja representación. En ninguna unidad académica los deportistas superan el 1% de la matrícula. Diferencias de género, la participación femenina y masculina varía según la unidad y año, pero no hay una tendencia clara, es decir, no hay un patrón que siga diciendo o que nos diga que siempre hay participación de las mujeres, sobre todo en este. Hay un patrón claramente de que siempre son minoría a lo largo de los años, pero no hay un patrón como que esté cambiando esa distinción de género. ¿Ok? En 2021, Tecamachalco tuvo 5 atletas. Ahora les voy a decir en términos absolutos, porque como recordamos, estamos manejando términos relativos que son porcentajes, pero ahorita los voy a decir en términos absolutos, es decir, en cantidades de números enteros. Tecamachalco tuvo 5 atletas, del 80% de mujeres, y Zacatenco tuvo 27, que son el 22% de mujeres, y Ticomán no tuvo mujeres, ¿ok? Solo tuvo 4 hombres. En el 2022, Tecamachalco tuvo 5 mujeres, que son el 40% que vemos aquí reflejado, Zacatenco 26, que son 27% mujeres, y Ticomán 12, que son 58% mujeres. 2023, Tecamachalco tuvo 6, que 33% mujeres, Zacatenco 32, 41% mujeres, y Ticomán 14, 29% mujeres. Se podría concluir que en esta parte de la escasa promoción del deporte, la participación deportiva en la ESIA es muy baja, sin alcanzar el 1% de la matrícula.
¿Ok? Esa es la primera conclusión que se llega después de este análisis cualitativo y cuantitativo. Desigualdad de género, sí, aunque hay mujeres en el deporte universitario, su número sigue siendo inferior al de los hombres, reflejando la brecha de género de género en estas disciplinas, es decir, en las disciplinas deportivas. Y factores estructurales y administrativos. El bajo índice de participación se debe a múltiples factores relacionados con la estructura organizativa de cada unidad académica y del IPN en general. ¿Esto qué nos quiere decir? Este último punto que leí es bastante interesante e importante. Recordar que la participación deportiva debe ser multifactorial, porque como se vio, o como lo mencionaron en el apartado 1, siempre la educación superior tiene que ir de la mano con la parte del entrenamiento deportivo. Es decir, entender que no solamente está haciendo deporte el estudiante, sino también está haciendo o estudiando una carrera profesional. Sin embargo, cuando la misma estructura del mismo Politécnico no te deja hacer deporte, es cuando hay problemas, ¿no? Conocemos la carga académica que existe en ingeniería civil, en arquitectura y en ciencias de la tierra. Entonces, al ser la carga académica tanta, pues evidentemente el alumnado no puede tener una oportunidad de realizar deporte y al no estar integrado con el plan de estudios, pues evidentemente el alumnado no le interesa el deporte, sino nada más le interesa cumplir y acreditar sus diferentes materias. Entonces, eso es lo que hablábamos de la interacción. Había otros países como España, Cuba, que ellos sí integran el deporte como parte de su desarrollo profesional, es decir, tienen una materia específica para el deporte y ahí desarrollan y hacen actividades físicas, sobre todo para generar una buena cultura, para generar un bienestar emocional y bienestar físico sobre todo. Entonces, entender que la práctica deportiva tiene problemas multifactoriales, ¿ok? Entonces, lo que nos arroja las conclusiones de esta investigación y sobre todo de esta presentación. La primera, quiero que tengamos bien en cuenta que socialmente la mujer no pudo acceder a la educación hasta 1910 e incluso muy limitada porque estaba enfocada a carreras exclusivas para las mujeres. Ya fue más adelante que en 1940, 1950 pudo acceder a la educación superior como tal igual a la de los hombres. Económicamente, el hombre tomó el rol de ser el proveedor en el hogar desde que empezó esta parte después de la Segunda Guerra Mundial, donde empezó y el dominio de la parte del modo de producción capitalista empezó a dar, el hombre toma la parte económica y dice, yo voy a ser el que provee, la mujer es la que se queda en casa. Políticamente, la mujer también no pudo votar hasta 1947, es decir, después de 1947 años se reconoció como ciudadana dentro de la urbe. O sea, son puntos bastante importantes. Y al final, estos tres que puse, quiero concluir con este apartado. Dice, desde los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 hasta París 2024, México ha conseguido un total de 33 medallas. De ellas, 19 han sido obtenidas por mujeres, 13 por hombres y una más en una competencia de equipo mixto, específicamente en bronce, en tiro con arco en Tokio 2020, lograda por Alejandra Valencia y Luis Álvarez. ¿Esto qué nos quiere decir? Si vemos y analizamos el deporte, después de analizar también la parte social y los antecedentes económicos, políticos y sociales, vemos que en la actualidad las mujeres son las que ganan más medallas olímpicas. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque a nivel mundial la mujer ha sido oprimida desde que no tuvo acceso a la educación. Sin embargo, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, en China, o en Asia, o en Europa, o en América del Norte, esta misma fecha es por la que normalmente ellos también, la mujer pudo tener acceso. Sin embargo, si nos regresamos a 1800, ninguna mujer tenía acceso a la educación. Económicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, esta fue el estándar, o más bien la parte, el fenómeno social que surgió, que por el modo de producción el hombre se va a trabajar a la industria, etcétera. Entonces, también esto fue a nivel global. Y políticamente también la mujer puede votar después de 1947 años de historia y de creación de una urbe, de una ciudad. También esto a nivel mundial también se ve reflejado por las mismas fechas. ¿Qué quiero decir si lo trasladamos a algo deportivo? Si lo trasladamos a algo deportivo, voy a poner el ejemplo del levantamiento de pesas, que hacían deporte, hacen el levantamiento de pesas hace 200 años. Sin embargo, desde hace 200 años la mujer no tenía acceso porque, como hemos visto esta historia, estaba oprimida, no podía ni tener acceso a la educación, no podía tener a la parte de los trabajos, no podía ni votar. Entonces, por ende,
la mujer seguía oprimida cuando se empezó a implementar el deporte de levantamiento de pesas hace 200 años. ¿No? Entonces, si nosotros comparamos un levantador de pesas mexicano con un chino, pues nos lleva 200 años de historia, porque digamos que en México, hace 100 años que se practica el levantamiento de pesas. Entonces, pero como los chinos llevaban 200 años, entonces, en realidad de ventaja nos llevan 100 años de ventaja los competidores chinos contra los competidores mexicanos. En cambio, si hablamos igual del deporte, del mismo deporte de levantamiento de pesas, ¿por qué lo toco? Porque tenemos una medallista olímpica, Soraya Jiménez, que sacó oro en los primeros Juegos Olímpicos, en Sydney 2000, cuando empezó particularmente a participar, fue la primera vez que participó la disciplina de levantamiento de pesas en Juegos Olímpicos. El levantamiento de pesas es un deporte de fuerza, se pensaría que sea un deporte de puros hombres. Sin embargo, es curioso que en México haya tenido una medalla olímpica de oro en esa disciplina. Entonces, a lo que voy, ¿qué pasa? Que también cuando empezó la disciplina de levantamiento de pesas a aplicarse, o empezaron a dejársela, o permitieron que participaran las mujeres, el resultado fue homogéneo. Si regresamos al mismo término de China, es decir, desde hace 100 años las chinas pudieron practicar levantamiento de pesas, al igual que la mujer mexicana. Con esto se evidencia que por eso es que México en la parte femenina tiene mejores resultados que en la parte masculina. ¿Por qué? Porque como la opresión ha sido de las mujeres constantemente en el mundo, hasta que se rebelaron, evidentemente, pues cómo no lo van a hacer si llevas oprimida a 1947 años porque no puedes votar, pues evidentemente al otro día que te dicen ya puedes votar y puedes hacerlo, pues la primera opción natural es rebelarse. Sin embargo, es lo que pasa. Entonces, como la mujer ha tenido un desarrollo más homogéneo en el deporte, es por eso que a nivel internacional el deporte es más competitivo en mujeres. Es decir, podemos ver como nosotros que somos México, que llevamos 100 años practicando levantamiento de pesas, lleva 50 años la mujer, pero también lleva los mismos años la mujer deportista de China, de Asia, de Rusia, de cualquier otro país internacional. Entonces, por eso es que las mujeres, en realidad en México, son las que nos dan las medallas olímpicas. Ok, esa es una conclusión muy importante que no quería dejar pasar. Los factores, ya entrando a nuestro caso de estudio, vamos a ver primeramente dos cosas: los factores sociales de género en la ESIA y la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, la UPG. ¿Ok? Primeramente, los factores sociales y de género en la ESIA, pues vemos que las mujeres abandonan con mayor medida las carreras de ingeniería y ciencias exactas debido a ambientes hostiles y situaciones de acoso. No quiere decir que por capacidad, sino porque obviamente generan una cultura, una mala cultura donde se concentran puros hombres y hacen un ambiente hostil para la mujer. Recordando que para generar una cultura deportiva se necesitan 3 agentes principales. Los papás, que viene la cultura desde los papás. Obviamente, si tenemos una cultura machista desde casa, que la mujer lava, la mujer sirve y la mujer hace todo, y la mujer hace el hogar, y el hombre, el niño, el hermano, simplemente se sienta y es servido, pues evidentemente ese es un factor para la cultura negativa, sobre todo con perspectiva de género. El siguiente factor son los entrenadores. Para generar una buena cultura deportiva, si el entrenador es machista, hostil, acosa a mujeres, pues evidentemente lo que les va a enseñar en la parte deportiva y sobre todo en la parte social, pues va a ser a eso. ¿Ok? Y por últimamente los medios de comunicación. Si también los medios de comunicación exaltan y explotan la parte de la visualización de la mujer, por ejemplo, actualmente vemos el caso muy notado con la NFL y Taylor Swift, que enfocan porque gana dinero y están muy al pendiente y todos critican simplemente a la mujer porque simplemente va a ver a su pareja con la que se relaciona, a su pareja que decidió ella relacionarse para formar o tener algún vínculo amoroso, pues obviamente también se genera una cultura negativa de odio hacia las mujeres. Entonces, tener bien en cuenta esos 3 agentes, sobre todo para la parte de las escuelas superiores, es clave y es vital.
En el IPN también persisten estos problemas, por lo que se requiere programas de concientización y apoyo psicológico. ¿Qué es esto? Necesitamos programas en las escuelas superiores, no solamente en el Politécnico, en todas las escuelas superiores que estén enfocadas a la concientización y al apoyo psicológico. Este tipo de seminarios, este tipo de pláticas ayudan a concientizar a la población. Y en un intento, en el punto 2, dice, la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, creada en 2012, para integrar la perspectiva de género en todas las áreas del IPN, prevenir la discriminación y violencia. A pesar de que existe, aún queda un largo camino por recorrer para lograr la equidad de género en el instituto. El Politécnico se creó en 1935 y apenas en el 2012, después de casi más de 70 años o más de 70 años, se creó 75 aniversario, creo que es en el 2012, en el 2011 fue el 75, más de 75 años se crea una unidad específica para atacar la perspectiva de género. Pues evidentemente llegamos 75 años tarde. Por último, también estas conclusiones, que es la importancia del deporte en la equidad de género, la educación integral y el deporte en la formación profesional y el impacto de equidad de género. Primeramente, el deporte puede servir como una herramienta para las mujeres desarrollen confianza y se expresen en el ámbito académico. Es decir, el deporte, al formar una cultura, puede hacer un cambio de cultura del deporte, pero ya lo vimos, si estos tres agentes sociales no se alinean, o por lo menos 2 contra 1, que obviamente tenemos el agente social de la casa, el agente social del entrenador y el agente social de los medios de comunicación. Estos dos, el entrenador y el agente social de medios de comunicación, pues deben aliarse para que obviamente cambiemos esa cultura con perspectivas de género y que sea lo idóneo. Sin embargo, obviamente el fortalecer el cuerpo, el fortalecer la seguridad, la parte física, aumenta nuestra seguridad y hace que las mujeres se puedan expresar más, y es por eso que el deporte es vital para esta brecha. Aunque lo vimos, como lo revisamos, el deporte también han tenido desigualdad, sin embargo, el deporte sirve para poderles dar confianza y ellos puedan expresarse libremente. También se debe ampliar la convocatoria deportiva para estudiantes, docentes y personal de apoyo educativo, evidentemente refiriéndonos al Politécnico, pero sin embargo queda en cualquier educación o en cualquier institución de educación superior. Educación integral y deporte en la formación profesional. Fomentar el deporte ayuda al desarrollo de habilidades como trabajo en equipo, liderazgo, disciplina, autocontrol y tolerancia a la frustración, que básicamente es vital para la vida profesional o laboral de un ingeniero, de un arquitecto o de alguien que quiera hacer ciencia e investigación. También contribuye a la salud mental, el manejo de estrés y una mayor seguridad personal. Evidentemente lo mencionamos, si físicamente te sientes bien, te sientes feliz, te sientes sano, pues evidentemente lo que sigue es que en la parte mental puedas desarrollarte perfectamente y sobre todo en la vida profesional. El impacto en la equidad de género, integrar el deporte con perspectivas de género, equidad permitirá reducir la brecha de género en las ESIAs. Evidentemente esas tres agentes sociales. Si el entrenador, o en este caso también el docente, fomenta la brecha de género y el machismo, la misoginia, pues evidentemente no se va a poder cambiar, hacer ese cambio cultural. Sin embargo, si enfocamos y orientamos a que los docentes, los entrenadores puedan generar o puedan desarrollar esas perspectivas de género, vamos a poder lograr reducir la brecha. Y obviamente favorecer al diálogo y la convivencia entre géneros, creando un sentido de comunidad esencial para el desarrollo profesional en áreas donde predominan los hombres. Es decir, también pueden integrarse, ¿no? La ingeniería civil no es solo para hombres, realmente hay mujeres que desarrollan muy bien el labor, que desarrollan mejor las capacidades y desarrollan mejor el manejo de todas estas habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo, disciplina. Sin embargo, al estar inmerso en un mundo de hombres, en este caso, la ingeniería, pongo de ejemplo la ingeniería civil, pero los albañiles, en la arquitectura, los investigadores, toda esa parte, inclusive en las ciencias de la tierra, los que ocupan la maquinaria, pues al final lo que hacen es excluir a la parte femenina. Sin embargo, si hay un diálogo, hay una concientización, esto podrá reducirse ampliamente. Y evidentemente esta sería la bibliografía que se ocupó para esta exposición. Por el tiempo estoy limitado un poco a la parte de las conclusiones, sin embargo, estoy abierto a cualquier